Siempre que salimos de casa nos dicen que vayamos con mucho cuidado, pero ¿por qué había que extremar la alerta cuando estamos en el paradero, subimos al micro o incluso nos quedamos dormidos en nuestros asientos? ¿Hay algún caso en nuestra historia que nos llame a tener más atención? Pues sí, y hoy vamos a hablar de un caso de suma importancia, la historia de Aby Agreda. ¡Tira! ¡Llamen emergencia, emergencia! Dos imágenes dieron la vuelta al mundo sobre esta historia. El de una joven que intentaba ser rescatada por los testigos del terrible hecho del que fue víctima. Un sujeto la quemó casi por completo en un bus de transporte público, y es allí esta segunda imagen que también gira a través de todos los noticiarios a nivel global. El de un bus que, estando detenido, comienza a ver desde adentro surgir las llamas. Llamas que inician la tragedia de la historia de Aby Agreda, una joven que vino desde Cajamarca hacia la capital para poder cumplir su sueño de estudiar y ayudar económicamente a su familia. Fue cumpliendo este sueño hasta aquel día martes 24 de abril en que Carlos Hualpa tuvo la terrible idea de acabar con su vida porque ella no quería iniciar una relación con él. Sin embargo, Carlos Hualpa y Aby Agreda se conocen años atrás. Como les decía, Aby llegó desde Cajamarca hacia la capital para labrarse un futuro y ayudar así económicamente a su familia, que se dedicaba a la agricultura. De hecho, ella cumple este objetivo. Trabajaba y estudiaba, y en algún momento Carlos Hualpa fue su jefe, pero él confunde un poco las cosas, comienza a enamorarse de esta joven de 22 años. Se le declara... Me gustaba porque era simpática, sí, y aparte que éramos casi igual, pues yo creía que no había mucho problema con ella, y aparte que no le gustaba tomar, y aparte que era tranquila. Entonces sí lo veía pues, como más centrada. No sabía, me lo mando pasando meses, me declaro con él y le digo que me gusta todo. Y ella me dice que estoy enamorada. En algún momento incluso le ofrece obsequios, intenta ser atento con ella, habla en algún momento de que hasta cuando la vio un poco triste le envió algunas flores. Ella le veo así todo triste, todo decaída, y ando y te mando los atentos, se voy a algo que yo debí contratar para que me consiga, pero no le puse mi nombre anónimo. Pero yo todo lo recibió y se estuvo alegre, uno de su cara se cambió de... No sabía quién era. Pero ella jamás expresó su intención de estar con él. Cuando él le pide ser enamorados, ella argumenta que tenía otra pareja. Realmente, Aby Agreda no quería nada con Carlos Hualpa y él no pudo con este no. Se frustró, se molestó, ha pasado un largo tiempo y ha vuelto a encontrarse con esta joven. La negativa permanecía. Ella muy feliz, haciendo su vida normal, y yo estuve pegado, yo con mi hermano, o sea, era mi casa, estuve ahí, entonces alguien tenía que poner un alto. Ella les habla a sus seres queridos, percibía que alguien la estaba siguiendo. Pero parece que Carlos Hualpa la venía acechando, encapuchado en los paraderos que ella se encontraba. Intenta subir a uno de los colectivos con el que ella intentaba llegar a casa. No logra su objetivo hasta aquel martes 24 de abril de 2018. Y así como yo, subía Aby Agreda su micro. Intentaba llegar a casa tranquila. En un bus como este, la misma línea de hecho, lo que buscaba Aby era llegar a su casa en Chorrillos. Y Carlos Hualpa subió después de ella. La ubicó en algunos asientos más adelante, según el testimonio de Carlos Hualpa, y se quedó dormida, como muchas personas en el tráfico limeño lo hacen. Que él aprovecha esa situación donde ella estaba indefensa, se acerca y comienza a echarle combustible. Solamente quería echarle la cabeza en el rostro porque ella se
Eso es lo que ella siempre se molesta, ¿no? Y el carro se mueve Ya. y se esparce el líquido. ¿Ella reacciona? Claro que se despierta. No, o sea, Como grita, se asusta. ¿Qué hace? no sé qué, no la escuché. Solamente yo estaba nublado. estaba nublado y Él luego agarra un encendedor, intenta otra vez y el encendedor fallaba. No contento con esto y en lugar de detenerse ante esta situación, saca una caja de fósforos y allí es que enciende el cuerpo de Aby Ágreda. y reaccioné. Yo dije, ya, entre mí dije, ya, si ya lo hice, ya, entonces hay que terminar esto porque agarré el encendedor que no se prendía, entonces agarré el fósforo y ya mi mente estaba nublada, ya no sabía ni de qué estaba haciendo mal y no. No solamente el rostro empezó a quemarse, sino también el resto de su cuerpo. Hemos sabido que las quemaduras de Aby Ágreda llegaron hasta un 60% de su cuerpo. Un médico entrevistado por Latina Noticias, de hecho, contó que el 95% de su rostro terminó con graves quemaduras. Sus órganos internos también fueron dañados en esa situación, pero evidentemente el daño era enorme. Cuando estaba ocurriendo el incendio, la gente también entró en desesperación. Hasta 10 personas resultaron con quemaduras y bajaron todos corriendo del bus. De hecho, cuando Aby Ágreda trataba de salir, fue también así esparciendo el fuego. Ella quería ponerse a buen recaudo, sale de la unidad y es allí que se graba otra imagen después de que alguna persona con muy buena intención saca un extintor y empieza a apagar este fuego. ¡Llamen de emergencia, emergencia! Puta, se está quemando una flaca ahorita acá. Pero este extintor, lamentablemente, en lugar de ayudarla realmente, hizo que las quemaduras fueran aún más graves. Por supuesto, la intención era salvarla, pero el químico del extintor agravó las heridas de su cuerpo. Por la gravedad de sus heridas, tuvo que ser derivada hacia el hospital de Menara. Allí a ella se le practicaron varias cirugías. Injertos de piel eran retirados desde sus piernas para poder salvar la parte superior de su cuerpo. Decenas de cirugías tenían que realizarse y eso fue una tarea que demoró más de 30 días. Por más de 30 días, Aby luchó por su vida. En ese tiempo fue sometida a diversas cirugías y la última semana, de hecho, estuvo consciente, pudo hablar con sus seres queridos. Ella preguntaba cómo se encontraba su rostro, cómo se encontraban sus familiares. Al día 38, el daño en la piel y, por supuesto, también en sus órganos internos era severo y se anunció su muerte. Catorce días después de la tragedia ocasionada por Carlos Hualpa, él fue detenido. Él quiso defenderse. Dijo que no sabía qué le pasaba, que estaba muy molesto, frustrado y que entonces por eso es que encendió el fuego en el cuerpo de Aby Ágreda. Yo reaccioné así como ya tantas cosas que me pasó, no sé, no te imaginas, no puedes imaginarte cómo estaba. Era mucha tensión, mucha ira, mucha cólera, ya te llega a un límite en tu cabeza que quieres acá y no sabes qué hacer para acá. Solamente quería vengarse de alguien que no quería estar con él. Esa fue acaso una razón suficiente. Nada justifica lo que hizo Carlos Hualpa. Él solamente no aguantó que Aby le dijera que no quería estar con él. El perfil psicológico de Carlos Hualpa señalaba que era un narcisista que sobredimensionaba las relaciones que tenía con otras mujeres. Y cualquier acto de otra persona de amabilidad o simple cortesía podía significar algo más. Vimos unas zapatillas y yo le dije, ¿te gustan zapatillas? Sí, pero no tengo plata. Y la mujer no son rotas. Entonces yo agarré y le dije, yo te lo saco con mi tarjeta, le dije que me lo pagas en cuotas. Le saqué una zapatilla de ida. Y cuando encontraba una negativa, es que quería empezar a tomar medidas en contra de esta persona. Un
La situación relevante es que él fue encontrado con las manos vendadas, víctima de quemaduras. Se le preguntó qué pasó y él argumentó que cuando estaba preparando algunas cosas en la cocina de su casa, se enteró a través del celular, porque le contaron, que Avi Agreda había sido quemada, y por el impacto de la noticia es que se le derramó agua caliente en la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué, señor? ¿Cómo te has quemado? Yo le estoy diciendo que me he quemado en la casa cuando entré la noticia por el celular. Mi amigo me llama y me dice que la licencia Agreda se ha quemado. Ya. Sin embargo, su testimonio no era creíble. Y luego las cámaras de seguridad dieron cuenta de cómo él incluso huyó de la escena del crimen. Más tarde, él reconocería que fue el autor de ese crimen. Una vez obligado a reconocer toda la responsabilidad de estos hechos, Carlos Hualpa dijo de que aceptaba pasar todos los años que le correspondan tras las rejas. Si tiene que darme todo el peso de encima, lo acepto, y si me dan 20, 30 años, lo asumo porque es lo correcto, porque a mí también no me gustaría que le haga un familiar a mí. ¿Qué otra cosa le quedaba además? Pero sin embargo sentía pues mucha pena, mucho pesar por qué pudiera sentir su madre. A pesar que le arrebató las ilusiones y el proyecto de vida a Avi Agreda, y por supuesto afectó a su familia, a sus hermanos, a sus padres, yo no recuerdo a un Carlos Hualpa pidiéndole perdón a Avi o a su familia. Carlos Hualpa decía que tenía que vengarse de alguna forma porque Avi, según él, se aprovechaba de su belleza y que tan solo quería desfigurarle el rostro. Y solamente yo quería dañarle su cara porque ella siempre, yo sé que ella sacaba provecho de eso. Y lo aprendí y me bajé, pues. Queda claro que sus intenciones eran aún más graves. Y sin embargo, a pesar de causarle la muerte, realmente es muy difícil creer en algún arrepentimiento de su parte. Hualpa recibió una condena de 35 años, culpable de feminicidio en contra de Avi Agreda, pero también por lesiones graves ocasionadas hasta 8 personas. Además, tendrá que pagar una reparación civil superior a $500,000 soles. Un señor entró con una galonera y le prendió a una chica, se la tiró con gasolina. Algunos testigos recuerdan que cuando Carlos Hualpa rociaba combustible sobre el cuerpo de Avi, le decía: si no eres mía, no eres de nadie. Y ante eso, la sociedad respondió con la movilización de todo un país por la marcha Ni Una Menos. Así como ella, hay miles de mujeres en el país que sufren violencia machista. Quizá te preguntes por qué es de suma importancia hablar de Avi Agreda, y yo te consultaría más bien cuánto ha cambiado desde aquel 2018. Pocos años después volvimos a hablar de una tragedia, esta vez en un paradero, cuando un sujeto quemó a una joven que no quería continuar más una relación con él. Es de suma importancia hablar de estos casos, es de suma importancia hablar de Avi Agreda y de reflexionar como sociedad cuál es nuestro papel para evitar seguir contando estas historias donde más mujeres son víctimas del machismo, son víctimas de la violencia, del feminicidio. Tenemos que hacer nuestra parte. Eso es de suma importancia.